que los chivermanos preguntaban, ¿dónde estaba el América que iba a golear al Guadalajara? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ahí está. Aquí está. Sí, nosotros, yo lo he dicho, ¿no? A nosotros nos gusta hablar en la cancha. Creo que hoy el equipo lo demostró. Todos mis compañeros se partieron la madre, que fue lo principal. Jugaron de una forma espectacular. Entonces creo que me quedo principalmente con lo que hicieron ellos. Creo que, como lo dije, fuimos contundentes y eso fue lo principal, pero todo fue a base de humildad también. No quita que fueron 3 partidos y ahora ganamos el partido. Se perdió la eliminatoria, pero ganamos de visita en el Azteca contra el equipo que toda gente dice que es el mejor equipo de México y les ganamos 3-2 aquí contra su cuadro titular. Entonces, calma. Se perdió la eliminatoria, sí, duele, claro, porque Chivas siempre tiene que buscar. Que bueno, la teníamos muy difícil, como saben, el clásico es clásico, es un partido aparte. Teníamos la espina de ir a Guadalajara y no hacerlo bien. Sabíamos que hoy teníamos que revertir esa situación y lo hicimos. Demostramos por qué somos el tricampeón y por qué queremos luchar por todas las competencias. Pasó lo que tenía que pasar. El América ganó, gustó y goleó contra Chivas porque el América tiene un mejor plantel y sobre todo un mucho mejor entrenador que el Guadalajara. Y por si eso fuera poco, hoy al América lo ayudó el arbitraje. Mano de Cáceres en el primer tiempo. Pero el arbitraje y el VAR hicieron de las suyas a favor del América. Estas Águilas son muy superiores a estas Chivas. Por eso hoy no necesitaban que manchar el partido del arbitraje. Obviamente estamos muy apenados con la afición, no es Chivas el que queremos representar. Tristes, enojados es la palabra, ¿no? Porque realmente esto no nos representa como equipo. Creo que en los 2 partidos anteriores ha demostrado otra actitud, otra personalidad y obviamente creo que ahora no estuvimos a la altura, ¿no? Alan, ¿qué lectura le? Sí, pues obviamente siempre está la ilusión, ¿no? de querer pasar a la siguiente ronda, más cuando, como te digo, me he mostrado otra actitud en los partidos pasados. Lamentablemente este no es el resultado que esperábamos. Creo que hay una expulsión por ahí nos condiciona. Pues bueno, yo creo que fallamos todos como equipo, ¿no? Creo echar culpas a jugadores, creo que nosotros no está, simplemente todos dejamos de hacer cosas, creo que nos faltó esa garra que mostramos en otros partidos y al final se mostró el resultado, ¿no? Obviamente también una expulsión que por ahí nos condicionó. Siento que movemos bien las piezas. De los 2 que preguntaste, Brian es un jugador que sabemos el potencial que tiene. Obviamente ningún jugador va a tener actuaciones regulares siempre, ¿no? Entonces por veces algunas actuaciones regulares, otras muy buenas, es normal. Y bien, y creo que es un momento muy oportuno para reconocer el gran trabajo que viene haciendo Diego Valdés. Sufrió mucho por las lesiones, como ya hablamos, por no conseguir tener una continuidad. Sufrió por no tener la pretemporada, pero desde que aquí estoy nunca lo vi tan comprometido con los entrenamientos, en recuperar su nivel de fuerza, de buscar su mejor versión posible. Está trabajando como nunca y sentíamos todos que cuando su momento llegase en partidos como este estaría listo. Hablé esto a él más de una vez. Muy feliz por él porque es un jugador que cuenta con la admiración de todo el club, es una referencia de este grupo, uno de los líderes, que todos los jugadores lo quieren mucho, el cuerpo técnico, todo, y qué lindo verlo relucir nuevamente en una versión muy cerca de la que ya vimos y nos acostumbramos tanto. 2-0 el partido. ¿De qué estamos ¿Pero hablando? qué pasaba si no expulsaban a Alan Mozo, Pietro? Pues tal vez gana el América, pero te recuerdo que en ese momento Guadalajara iba solamente por 1. Y saludo a mi querido goleador, a Javier, a José Ramón, a Paco. Yo También a ti, defendí Ricky, pues. Pietra, pero no pude ante la Avalancha. Eran muchos, sobre todo del señor. Eran muchos. ¿Qué pasó? Eran muchos. No Avalancha, genera Avalancha. en todo el partido. Y mira que a mí me gusta. No, pero lo que tú estás diciendo es que esa es la después. diferencia entre los 2 equipos. Sí, más o menos, sí. Como Bueno, diría lo que él alguna está vez mi querido diciendo- Paco, no te equivoques. Lo que está diciendo es que en los 3 partidos, o sea, está tomando en cuenta los 3 partidos, que en los 3 partidos, sumando el resultado de los 3 partidos, sería ese el resultado. No, a ver, De no, 4 no, goles. es que ya estamos hablando después del resultado de hoy. Sí, o sea, el propio técnico de América dijo algo malo está pasando.
tenemos 2 partidos sin hacer gol. Esto no había sucedido. No había Normal en sucedido a mí. América, ¿no? No, es que el América jugó mal los 2 partidos anteriores. Eso de que... Pero Paco, es que jugando América mal, tenía que generó ganar las los 3. opciones para haber ganado Sí, los pero 2 partidos. Es que América tenía que haber ganado los 3, es muy fácil decirlo ahora. Pero Paco, ¿generó o no generó No, América pero las no. opciones para ganar los 2 partidos de Perdió Guadalajara? uno y empató el otro. ¿Las generó o no las generó Chivas? Y No las generó. Perdió uno y empató el otro. No, el Ese segundo no resultado. generó nada en América. Porque si nos ponemos a especular de lo que fue, de lo que pudo haber sido, no. Entramos en el terreno pero de no es especular. Hay que ser especular. realistas también. Es Perdió. la realidad. Perdió. América jugó mejor. Nadie Perdió está y empató. especulando. Hoy Es mejor, no jugó mejor. Hoy es mejor que la Hoy es América. superior América. Hoy es superior, sí tiene que haber expulsión. Pero Paco, en mencionémosla. el fútbol hay méritos de uno y del otro, hay eventualidades, hay cosas que no puede controlar ninguno de los 2 técnicos, hay errores arbitrales. A los 5 minutos un Pero gol, punto. el partido que gana el Guadalajara 1-0, pues es el partido más accidental de mucho tiempo. Nada más el penalti, el autogol es un autogol Pero es parte del fútbol. tipo de la película El Chanfle. Pero es parte del Sí, fútbol. bueno, Tú hablas de accidente, ¿no fue accidente la que tal la deja ahí también? sí. 2-0. Accidente. Bueno, error de Malagón, error de Tala, pero yo sí vi un equipo, en los 3 partidos de diferente magnitud, pero yo vi al América Siempre mejor. siempre arriba. Pero no para ganar. Pero los 3. peleaba Chivas, peleaba, se acercaba. Sí, hoy Guadalajara. Es que Paco... Fue decepcionante el Guadalajara, porque como ¿eh? que superior. o sea, en el partido de ida, América genera suficientes ocasiones, a pesar de que genera muy poco volumen de juego, suficientes para haber ganado el partido, ¿sí o no? No, y perdió. Sí, por Con el un accidente. Está bien, Perdió. pero estamos discutiendo, porque tú dices, no Pero para haber ¿qué ganado el estamos partido. hablando? De lo que Lo pudo haber normal sido. es que lo hubiera ganado. Esas situaciones de Muy rigorista la expresión No, Amos. con cuentos. Lo normal que es que no? hubiera ganado los 3, es lo que estás diciendo. Sí. Por Ahora, favor. bueno, para que estés Por contento, favor. que es lo normal, que hubiera ganado 12-0. No, yo no es que esté contento, Pietra. Para que esté contento se tendría que volver se tendría que volver a jugar la serie 25 veces a ver si Chivas le gana una al América. Para estar contento tendría que no haber expulsado injustamente a Mozo. Ya te parece a Yo Simeone, contento tú. estoy. Pues yo qué voy a estar. Pues América ganó y Sí reflejó estás, la ¿cómo no? superioridad que ¿Cómo tiene no, hoy Ricky? sobre Tú sí Guadalajara, estás Pietra. contento, estás muy contento. Y tú estás muy... Ya te tú parece más a bien estás Simeone, muy nada más falta que le enojado, hagas no al pasa público nada. así. No pasa nada. Lo que sí creo que llama mucho la atención es lo poco que lucha Chivas el día de hoy. Sí, estoy de O sea, acuerdo. si el rival, por lo que sea, no te hace gol en 2 partidos, la eliminatoria está ahí, porque además tienes el gol de visitante, sí creo que había que dar algo más. Pero a los 5 minutos La hace el expulsión de gol Mozo del empate. influye en lo abultado del marcador. No en la superioridad de América. No en la superioridad de No, América. América sabemos que es superior. Pero ¿sabes qué? De parte de Chivas, Bueno, nada. y nos vamos a la Nada. parte de lo que manda cada uno de sus técnicos, ¿no? A la cancha, a los 11. Chivas sí sorprende, porque realmente lo que manda es para cuidar el marcador, ¿no? Jugando con el Nene Beltrán y jugando con el Oso y con Romo en la media cancha, es decir, voy a aguantar. Pero no te ¿Estamos de acuerdo? sorprendió, ¿sí te sorprendió? O sea, ¿pensabas que Chivas iba a hacer otra cosa? Sí. Yo pensé que iba a seguir con Camberos arriba. Eso se pensaba. Eso se pensaba y jugó con los 3 más de marcadores, ¿no? Tercer partido A que dirige el diferencia, técnico. por ejemplo, América, Tercer partido. que tiene a Fidalgo, que es ofensivo, que tiene a Cendejas, que es ofensivo, que tiene a Valdés, que es ofensivo, que tiene a Brian, que es ofensivo, y que tiene a Henry, que es Y ofensivo. hasta el Chiquito Sánchez, porque Y hasta quitó a el Chiquito Cervantes Sánchez. para priorizar Entonces, justo. ¿te das pero cuenta? es local y tenía que ir a buscar Toda la la media victoria. cancha que tiene y ofensiva Pero es América normal, ¿no, es para Jared? buscar. ¿Y dónde lo reflejas? Pero es normal. Sí, El claro, ¿dónde lo marcador, reflejas? el En el marcador. primer gol, descarga sobre balón largo hacia Henry, de primera intención se la da a Valdés, que ve abierto a Brian, que de primera intención le da el pase Y de primera y intención mete el después gol. recibe y buena definición de Brian. Ahí te das cuenta que el equipo de América tiene esa parte, tiene esa conjunción, tiene ese juego entre jugadores que es importante, que Chivas no lo tiene. Es la realidad, Chivas no lo tiene. Ni Henry, que no está en su mejor momento. ¿Quién de los delanteros de Chivas está mejor que Henry en este momento que no está en su mejor momento? Nadie. no, nadie. ¿Quién está mejor que Brian? Nadie. ¿Quién está No, mejor Brian que, no estaba tan ¿quién está bien, mejor ¿eh? que Valdés? Nadie. ¿Quién está mejor que Fidalgo? Nadie. ¿Quién está mejor que Cendejas?
Entonces dime cómo podías ganar. No, pero yo... A ver, ¿cómo podías ganar? Que no le echaran a Mozo. Pietra dice que si no le echaban a Mozo, a lo mejor ganaban. Eso dice que Oye, es un golpe de realidad el que llega para los promedios de desempeño de ambas escuadras, más allá de los 11 titulares que la América tiene. 11 titulares y mejores en mejor momento individualmente y obviamente colectivamente América. 5 de banca que te pueden equilibrar muchas cosas. En el Guadalajara hay 11 justitos y nada más. Pero yo sí esperaba que hoy el Guadalajara, por lo menos en la primera jugada de Brian, una marca cercana. En el último gol de Fidalgo, aunque ya te están humillando, Fidalgo va entrando y aprovecha todas las condiciones. Ahorita vamos a ver la jugada. Meter la pierna, no como Mozo, el primer gol faltó dignidad para el Guadalajara. El primer gol hay que darle un gran crédito a jugar de primera intención. Si tienes muchos jugadores que te van a marcar, pero cuando tú juegas de primera intención vas a romper mucho. Tienes 5 atrás. Pero jugando de primera intención es mucho más complicado. Pero el segundo gol que está para terminar el primer tiempo, lo vamos a ver, y si lo toman un poquito de atrás, Valdés le gana un pique y le pasa a Romo, pero así. Sí, no. O sea, buscando un rebote. Entonces, ¿qué pasa con la defensa y qué pasa con la gente de Chivas? Yo digo, ahí vas, cuando realmente hay algo este tipo de partidos, al final Chivas llevaba la ventaja. Ahí está la superioridad de América, está mejor dirigido, más experiencia en tu casa, lo que tú quieras. Pero la ventaja la tenía Chivas. Te hacen un gol empezando el partido, no pasa nada. No pasa nada. No pasaba nada. No hay ninguna reacción de los jugadores ni del técnico. Pero no sé, Paco. Pero yo creo que, no sé, a mí me parece que los mejores minutos de Chivas en los 3 partidos se dan los 20 minutos siguientes al 1-0 de América. Va, presión. Chivas adelanta, Chivas trata de jugar en campo de América, Chivas le tira 3 o 4 pelotas al área, Lo que pasa es que refleja los pocos recursos que tiene hoy Guadalajara. Con 20 minutos. Pero esa es la realidad de Chivas. Está bien, pero con 20 va a volver a enojar Pietra. Con 20 minutos te alcanza. Con 20 minutos. No, pero yo creo que Chivas intentó, porque yo insisto, yo sé si en esos 20 minutos mete un gol. Yo creo que Chivas intenta, Ricardo. Chivas intenta, no consigue y luego tiene la muy mala fortuna de que terminando el primer tiempo le dan otro golpe durísimo. Con el primer gol que tuviste que haberlo evitado a toda costa en los primeros 15 minutos, Guadalajara el resto del partido está noqueado parado. Guadalajara quedó noqueado en el primer gol. Trata de reaccionar. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, para mí tiene que ver el accidente, como ustedes decían, que ahora le pasa a Chivas en el error de Tala Rangel, terminando la primera parte y a los tantos segundos del segundo tiempo te expulsan un hombre. No me digan que no son 2 factores importantísimos. Sí, por favor. son importantes. Y de esto a decir que la realidad es que el Guadalajara pierda 4-0 con el América. No, Ricardo. Saca los globales de los últimos partidos. Bienvenidos a que vemos ya la gente un poquito más adelantada, pero cómo se la conectando regresa Henry Martín aquí. Perdón, Jared, estamos conectando ahorita con Sports Center. Bienvenidos todos. Pietra, Paco Gabriel. Saludos, Ramón, Sports Center. Buenas noches. Jared Borghetti, estamos viendo sobre todo Ricky goles. Los goles de esta victoria americanista. Aplastante. Radical. Este es el primer tiro al minuto 40 al arco. El primer tiro de Guadalajara al minuto 40. Sí, pero yo hablo del intento que hace Chivas con el 1-0 en contra tan temprano. Chivas intenta jugar en campo de América. Eso hay que reconocer. Pues sí, pero hay que partir de las limitaciones que tiene Guadalajara. Era muy difícil que Chivas lo pudiera hacer. Esta es la jugada que coincidimos todos. Es rigorista la expulsión. Ya la analizará más detalle Felipe. Pero no le alcanza y luego América le pega con el 2-0 y luego ya sí con 10 Chivas y América completo, pues es muy superior a América. Pero dime qué balón tuvo Pulido, Mo. No, pero incluso con 10, ¿cómo te va a pasar la pelota? Con 10, ¿cómo te cruza la pelota todo el área lo ancho? Pero Paco, estás haciendo la tercera. Lástima que en el segundo gol lo pasaron ya muy adelantado. Pero ves el pique de Valdés, cómo rebasa a 2 jugadores de Chivas buscando un rebote. No compitió Chivas. No compitió, pero además, o sea, volvemos a lo mismo. No compitió feo. No, pero a ver, José Ramón, el proyecto 1, el proyecto 2, el proyecto 3, el proyecto... No hay proyecto. Ya había cierta ilusión con Gerardo Espinosa. No, es muy joven. Los españoles, ya no. Hierro, no sé qué. Ahora va a Guadalajara otra vez una sacudida de dimensiones catastróficas contra tu acérrimo rival de 4-0. Ahí vas para atrás otra vez. No se trata de joven. José Ramón. Es joven. Bueno, para empezar, para empezar es más joven Guido. Tiene 3 partidos. Más experiencia Guido. Es el plantel que tienes también. No tiene nada que ver que sea joven. Él tiene más partidos dirigidos, Gerardo, que los que tiene Guido. Guido tiene mejor plantel, mucho mejor plantel. Entonces no tiene nada que ver lo de joven.
porque tiene más experiencia y él ha dirigido más partidos. Nos vamos a los planteles. Realmente los planteles que tiene, obviamente. Chivas no tiene plantel. yo pienso si tuviera que- 3 brasileños, 2 españoles y un inglés, sería diferente Chivas. Lo que dice José Ramón tiene razón. Si en el segundo tiempo tú tienes a José Castillo para jugar como lateral de la derecha y Mozo ya está amonestado, ¿por qué no sacas a Mozo? Ay, yo te que había pregunto, tenido un muy mal primer tiempo. Tiene y dejas a razón en Castillo. eso. ¿Y por qué no utilizas a Camberos en lugar de Yael Padilla Bueno, si está mejor está Camberos? bien. Esos son detalles del Pero espérame, técnico. Ya con el 4-0. Mozo es un. Con el 4-0 no, empezando el segundo tiempo. Porque yo creo que Camberos era el plan de quemar naves, ¿no? De Espinosa. O sea, yo creo que Espinosa planteó un partido precavido y dice, cuando tenga que quemar navas, pues quemo naves con Camberos. Viene la expulsión, vienen ya cosas ¿Por qué no que le van sacaste a Mozo modificando y el dejaste partido. a A ver, José espérame. Castillo? ¿Mozo es un chavo? ¿Es No. un joven? No. Ah, entonces, ¿por qué te tienes que estar tiene preocupando 26 con un jugador que años, tiene tiene experiencia? 26. Pero si ya sabe lo que tiene que hacer. Pero no ¿Sabe lo qué es hizo. lo que no tiene no que lo hizo hacer desde también? el minuto 5, Jared. Pues bueno, entonces, ¿qué vas a hacer tú como Y luego técnico? ya está Por amonestado. favor, que no te Jared, vayan a amonestar si ya lo Chivas sabes. perdió la eliminatoria en el minuto 5. Punto, se acabó. Sí, yo creo que no tuvo capacidad. No de tuvo respuesta, reacción, porque- no tuvo No lo sé por qué. Es la diferencia No lo sé que porque hay. al final iba por un gol. Es la diferencia pero no que hay, tuvo ni reacción para la ese gol. diferencia al que hay final. entre Chivas, ¿no? Y lo que sucedió hoy con el Real Madrid, que te hacen un gol al segundo y las cosas se podrían complicar. ¿Qué hizo el Madrid? Y Paró el Courtois partido, dice, le tranquilo, sacó ritmo al y después Atlético. sigue el partido el pero término, estás Pero No, siempre no, son no, los no, detalles, no, el famoso segundo A ver, toque también lo que yo hoy te en digo el, es, en el clásico, tú sales- en el derby. Tú sales a un partido Igual. de estos y te dice, el técnico te lo dice. Ojo con el gol de vestidor. Ojo con los primeros minutos. A los 5 minutos, gol. Te hacen el gol, pero vas 1-1. Sí. Vas 1-1. El partido tiene que seguir. Claro. El tema con Chivas es que se acabó el partido para ellos. Se acabó el partido. Se acabó el partido se para ellos. pararon los Y jugadores. también tiene que ver, Gerardo, se su perdieron. experiencia Y cuando iban de no por hacer uno, los ajustes Paco, adecuados. por uno para Claro. obligar al América Pero a no hacer lo dos. sabían ellos. Pero porque sí era, pero era muy importante para América, lo habíamos hablado en la tarde, ¿no? Que al América no se le fuera largo el partido sin marcar, porque sí venía muy condicionado esos 180 minutos sin hacer gol en correcto, Guadalajara. Si correcto. América se hubiera ido al descanso sin gol, la presión entonces que América haga el gol tan rápido, Pero América estamos crece, hablando se de una despierta, digamos, la suposición. bestia, y Es Guadalajara, una pues ahí suposición. dice, ¿no? Guadalajara Yo creo se quedó que parado, tú le dio un dices- shock. Tú dices que con 1-0 Chivas estaba noqueado parado. No. Se va noqueado en el segundo gol. Con el 2-0. Porque se lo meten Sí, a esa un minuto antes de que termine el primer tiempo. Sí, eso es Imagínate, entramos al vestidor con 1-0 y decir, tranquilos, vamos por un gol. Todavía. Pero entras al vestidor diciendo, pero convencieron. Te hacen un gol, Jared. Bueno, imagínate. Te hacen un gol al minuto 5 y otro gol al minuto 45. ¿Cómo? Es que estuviste noqueado todo el primer tiempo. Pero luego te por favor. expulsan a un jugador cuando ibas por uno todavía. Entonces, ¿cómo Eso poner se a los puede que hacer ganar, por chico? uno. Que podía ganar. Yo estoy de este lado, yo no sé José Ramón dónde se coloca, pero yo creo que fue fantasioso, fue un A mí me duele la derrota de Chivas. No, por favor, el partido 1 y el partido 2 con una América decepcionante, con las luces muy bajas, el voltaje completamente apagado, es una América que no es menor Pero hoy- en relación al Guadalajara. Y hoy viene la Hoy realidad de lo que es uno tuvo, y Javier, el otro. las luces prendidas, No, muy bien. olvídate. Pero el Chivas las tuvo apagadas por eso. todo el partido. Hoy Yo no Guadalajara, escuché, no hoy prendió ni el Guadalajara flash. decepciona otra vez. Pero ¿qué Pero yo no porcentaje de escuché. valor le dan a la segunda amarilla muy mal aplicada? es Cero mala. porcentaje de valor. Ok. Y de todas maneras, Guadalajara Ok. iba por uno. Ok, no sabía Guadalajara- qué iba a pasar en 45 Guadalajara, minutos. ¿estás de acuerdo? Ok. Con la expulsión de Mozo, de acuerdo a lo que viste 11 contra 11. Lo que tú Pierde viste un 11 jugador contra- importante. Vamos a suponer que hubiera ganado el América 2-0. Ahora, con la expulsión de Mozo, gana el América 4-0. Lo único que digo es, al final, la realidad que vas desenterrando es los niveles de los jugadores de Guadalajara y los niveles de los jugadores de la América, cuando cada uno puede hacer lo mejor La que está novatez capacitado. del Ahí está la entrenador, lo diferencia. dijo, No, lo pero dijo el muy bien entrenador- Pietra. Si yo Mozo está amonestado, José Ramón, sácalo. es un plantel Sí, también, hay un- es un plantel. hombre. Mozo tiene que jugar, es de los más experimentados. Pero experimentado. Es de los más Pero si lo bailó Brian, todo lo Si Espinosa dirigía hoy al América y Jardine dirigía a las Chivas, ganaba América. Si lo dices, lo de los partidos Claro. anteriores. No, Que si Espinosa dirigía hoy al América y Jardine en las Chivas, Jardine- seguía ganando Jardine América. se hubiera No es colgado un del tema de travesaño. tiempo. Vamos, sí creo también. Vamos a suponer Claro. que los partidos fueron fantasiosos, dijiste, ¿no? Fantasiosos, y dijeron fantasiosos. Bueno, yo no escuché a Jardine que dijera, por favor, esto es
circunstancial. Jardín respetó al rival, respetó al O que en la rival. mesa dijéramos, por favor. Bueno, regresamos a El Sport tercer Center ya. partido va a ser muy sencillo. Respetó al rival. Ya no les quitamos su tiempo, En los Sport partidos Center, seguimos anteriores. en Ya dicen Picante. en Gracias. Sport Center que ya, por favor, Gracias. Javier y Ricky. ESPN Ya. uno. Bueno, yo termino mi comentario. Ricky es muy radical, radical. Si realmente hubiera sido tan sencillo los partidos anteriores, Pero no dijimos en que la era mesa hubiéramos sencillo. dicho, el tercer partido será de trámite. Sí, dije. Nadie lo Bueno, quiero verlo. Hasta Pietra lo dijo. Hasta Pietra lo dijo. No dije que era sencillo. Nadie lo dijo. Claro que no. Pues Claro que no. Pero Ahora sí, decimos, pero sí pensábamos y algunos creíamos que como quien tenía mayores posibilidades de ganar era tenía que haber América. ganado los tres. Estamos de acuerdo que tenía más posibilidades de ganar en la América, Pero sí. por favor, posibilidades. Era normal. Por Posibilidades. eso, pero yo lo que digo es, ¿qué le queda al aficionado de Chivas de hoy? Olvídate. Dolor. No, espera. Es que cuando tú tienes. Frustración. No, pero cuando tú tienes limitaciones que son muy notables respecto Se da a cuenta, cómo ha el construido aficionado se da proyecto el cuenta. América y cómo tú tienes incertidumbre, lo mínimo que esperas es, ¿sabes qué? Aquí le va a costar sangre a la América porque soy Chivas. Y no, los juegos del Guadalajara se dejaron trapear. Es que la gente, la afición de Chivas no sabe que la América tiene de los mejores extranjeros que hay en Por México. eso, pero tú lo puedes cerrar, José Ramón, a partir de dignidad, a También partir de tiene mejores esfuerzo, mexicanos a que los partir de mexicanos de capacidad Chivas. No, física. Sí, todos. Bueno, mexicanos. Todos los mexicanos de América son mejores que los mexicanos No, de eres Chivas. muy radical, muy radical. Yo veo 3 seleccionados para la. Eres una ayatola de cualquiera. Guadalajara, ¿eh? ¿Y? ¿Cómo que Y eso los hace, pues es al gusto No se del dio técnico. cuenta, pero bueno. vemos el rendimiento. No me digas Pietra. que Tala no está a la altura del portero de la América o que el Piojo Alvarado, Luis altura, Romo no son de los mejores A la mexicanos de la altura liga. Tala de Malagón, pues no, es el ¿no? suplente de Malagón en selección nacional. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Hoy es el suplente, hoy No Malagón es el sabemos. número O sea, uno vamos a de venir a cuestionar si Malagón es el mejor portero hoy del No, fútbol no, mexicano. Malagón ¿En no serio? tuvo nada- no, o sea, no, ¿en serio? cuestionando eso. Es que ya no Estoy puede ser diciendo otra que cosa está a que la altura. ardidez. Ya no puede ser otra cosa que ardidez. Ya en serio, Pietra. Ya Pero, ya es ¿cuál ardidez. me ves ardido? No, Un para poquito nada. colorado. Yo siempre No estoy sé si diciendo. sea eso o no. Es que venía yo corriendo. Ah, puede ser. Simplemente Además, sube estoy por los diciendo pisos, que ¿eh? no es la diferencia 4 goles. No, porque lo primero que escuché cuando yo entré por ahí es lo que estaba Sí, diciendo. la reitero completamente. Es la diferencia que hay mínima. Además dije apenas. Además dije Tres apenas. partidos, dijiste. Pero Radical, Pietra, aclarando. está Es bien, muy radical. pero es un consuelo, es un radical. consuelo muy ¿Ya con barato, eso? o de No 2. sabemos si de 3. No, pero es que ustedes le están dando un valor muy La baratito diferencia es que al es mejor el accidente América, del punto, cierre del nada primer más. Guadalajara- tiempo y a la expulsión. Guadalajara ha estado en la media tablita con La muchos diferencia, problemas Javier, estructurales. es que el América 180 es minutos, mejor ¿qué equipo pasó? que el Guadalajara. Bueno, ya lo, 90 de- ya lo hemos dicho, 180 Ya lo minutos, dijeron. se cruzan dos variables, pero un estaban- Guadalajara solvente, un Estaban Guadalajara esperando que algo sí pasara para brincar. No, estábamos para esperando brincar, que llegara como la, fieras, que la como realidad, fieras. que la realidad amparara a cada uno de los dos planteles y de las instituciones como han jugado en los últimos años. Esa es la verdad. Totalmente. ¿No? La expulsión hace más evidente esa diferencia, que no se mostró los partidos anteriores. Así es. Y al final sí pesa una gestión como la de Jardine, que también lo dijimos. Jardine ha encontrado la manera en este América, desde que llegó, de ganar los partidos que tiene que ganar. Cierto. Los partidos que tiene que ganar, los gana. Así que Bueno, como el sea, torneo se tiene pasado que de cuidar. CONCACAF, ¿no? Cruz Azul tiene que No, de cuidarse. CONCACAF no. Lo echó De Pachuca. CONCACAF no, Cruz Azul y sigue la Tiene que Pero cuidarte con el hecho, rap. No, a radical ver, de al lado. es, Cruz Azul no, tiene que es cuidarse. notablemente favorito este América frente a este Cruz Azul. ¿Pero Solo por para qué? cerrar, ¿Por no, qué? esta ¿Por no, qué? Si condiciona tanto la roja, ¿por qué A ver, América el sábado con pero notable, ¿qué es 25 notablemente minutos casi favorito? con un hombre más no lo O sea, ¿el reflejó en el porcentaje cómo sería? El Lo porcentaje notablemente sería 60-40. ¿Qué partido ¿De me estás América hablando? Cruz Azul? El del No, Liga del fin de 55, semana 45. expulsan a Cowell serio? al minuto Cruz 70 Azul y es América buen juega equipo. 25 ¿En minutos serio? con un A hombre ver, más. vamos a Que usar era una condición un solo distinta tema. para- Yo digo que 60-40 Cruz Azul sobre América. Estoy diciendo una locura. 55, Locura que dijera 45. 80-20, 70-30, 60-40 es la diferencia que yo entre América y Cruz Azul. No, Cruz Azul es más 55-45. ¿Cuánto Sí. ves, Paco? Sí. 55-45. No, Pietra, no le por ahí, preguntes a Push claro. porque te va a decir que 90-10. Pero tú No, ¿cuánto ves? 60-40. 60-40. 55. 55. Claro, Cruz Azul tiene Eso buen es, equipo. eso es 60-40 notablemente dije, pero hoy traes favorito. algo en el ¿En las honor, apuestas? Cruz Azul tiene es que trae el extranjeros de buen chicharro de este nivel. Javier, notable es 70-30. No, ok, bueno. No notable. Push dice 90-0. Bueno, regresamos en Pica. El árbitro fue Walter López de Malísimo, Guatemala. malísimo el árbitro. Con algunas buenas, pero sí él le cambia el rumbo al partido iniciando el segundo tiempo con la expulsión de Mozo, que en mi opinión es injusta, es muy rigorista. No me parece que sea una acción como para mostrar la segunda tarjeta amarilla,
Lo que pasa es que se deja llevar porque el jugador de América se agarra la cara y se da 3 vueltas y ahí decide el amonestar, en mi opinión, mal. Hubo otras patadas mucho más fuertes, donde no mostró tarjeta, y en esta que se va por la forma en que el jugador de América se mueve. Pero, digo, vamos a ver las acciones, las jugadas que tenemos del partido, que como decía, fue Walter López el árbitro. Digo, aquí hay un cabezazo por la espalda, ¿sí? Es un cabezazo que el jugador de Chivas nunca juega la pelota, pero sí hay un cabezazo que tiene que ser sancionado esto, tiene que ser calificado y como falta. Y vean esta jugada, primero quien juega la pelota es Sepúlveda. Entonces, aunque quisieran, si hubieran decidido que esto era penal, pues tendrían que regresarlo porque la mano la comete Sepúlveda primero. Aquí la vamos a ver, miren. Aquí yo tampoco la veo como mano, esa decisión me parece correcta, ¿sí? Pero luego vienen las jugadas. A mí esto, la verdad, no me parece como para tarjeta amarilla. Es de las primeras jugadas del partido y no me parece. Y luego esta, menos. Esta menos. Sí, esta no me parece para tarjeta amarilla. Digo, en estos partidos, las tarjetas amarillas y las rojas deben de ser muy claras, como los penales. Y el Oso González pues repartió todo el partido, dio patadas todo el partido y lo amonestaron hasta el segundo tiempo. Me parece que era el que se tenía que ir y no Mozo. Aquí no me parece falta. Bien aquí en esta acción, de ahí cae el segundo gol de América. Me parece que Alvarado se tira cuando siente el contacto y no me parece como para sancionar falta. Por eso digo que... Banda, lo de Diego Valdés contra Chivas fue una locura. ¿Pero qué locura? Otra vez el chileno metido en el partido como si fuera su patio trasero, metiendo gol, poniendo asistencias y demostrando por qué los clásicos le quedan como anillo al dedo. Y claro, esto hizo que la afición se volviera loca, pero también dejó a André Jardine con una sonrisa de oreja a oreja. El brasileño no se aguantó y soltó palabras fuertes sobre el momento de Valdés. Y ojo, porque esto no es solo una rachita buena, ¿eh? No, Jardín lo dejó clarísimo. El chileno está más comprometido que nunca, y eso que hace unos meses muchos lo veían más fuera que dentro del nido. Nunca lo había visto tan metido en los entrenamientos, tan enfocado en recuperar su mejor versión, dijo el míster. Y claro, después de tantas lesiones y de una pretemporada que no tuvo, verlo brillar otra vez es una bocanada de aire fresco para todos. Y ojo, que no es solo lo que hace en la cancha, ¿eh? Dentro del vestidor, Valdés es un líder, un referente, un tipo que se ganó el respeto del grupo y que ahora con su fútbol está callando a más de uno que lo daba por acabado. Qué gusto ver al chileno enchufado otra vez, porque cuando él está bien, el América se convierte en un monstruo difícil de parar. Pero espérense, que Jardín no solo habló de Valdés, también le tiró un comentario interesante a Brian Rodríguez, y ahí sí que hubo más mesura. Sabemos el potencial que tiene, pero obviamente no siempre va a rendir igual, soltó el DT. O sea, en pocas palabras, paciencia con Brian, porque unas veces te da partidos de crack y otras te deja con ganas de más. Así que ahí lo tienen, banda. Valdés vuelve a ser el terror de los rivales y Jardín está feliz de tenerlo a tope. ¿Será que ahora sí lo veremos sin interrupciones y listo para llevar al América a otro nivel? Y ya que estamos hablando de gente que tiene que bajarle 2 rayitas a su soberbia y aceptar la realidad, vámonos con lo que pasó después del partido. Porque si lo de Diego Valdés fue una exhibición de talento puro, lo de Chivas fue una clase magistral de cómo no competir contra el más grande. Lo de Gerardo Espinosa, banda, se le vio en la rueda de prensa más cabizbajo que un aficionado rojiblanco después de cada clásico. Y con razón, porque otra vez, el América le recordó a todos quién manda en el fútbol mexicano. Y miren, una cosa es perder, y otra es salir a admitir, con todas sus letras, que tu equipo simplemente no puede competir contra el América, porque eso fue lo que hizo Espinosa. El tipo no tuvo de otra, ya ni pudo maquillar la goleada, ni sacar excusas baratas. Dijo clarito que desde el inicio su equipo estaba desenfocado, que cometieron errores, y que contra un rival así, eso se paga caro. Pues claro que se paga caro. Aquí no perdonamos a nadie. Aquí los errores los convertimos en goles y las dudas las volvemos humillaciones. Y lo más hermoso de todo esto es que el América ni siquiera tuvo que esforzarse de más.
Fue un trámite, un partido donde quedó clarísimo que mientras nosotros tenemos un proyecto serio, con una idea clara y jugadores que entienden perfectamente a lo que van, del otro lado hay puro humo, pura desesperación y pura impotencia. Los Chiva hermanos ya no saben ni a quién culpar, si a su DT, a sus jugadores o a la vida por haber nacido con tan mala suerte de irle al rebaño. Pero bueno, ya, suficiente con este tema, porque lo que sigue es de otro nivel. Se viene un duelo de verdad, no un entrenamiento con conos como el que acabamos de pasar. Se viene